La Argentina conmocionada por un payaso dando las noticias respecto del COVID en cadena nacional. Además también sumaron una payasa el Día del Niño para de vuelta dar los datos de los muertos de COVID cantando canciones. Está bien, me gusta este gobierno de científicos y me gusta y me divierte mucho y me divierto mucho con su aparato gebelino. Me divierto muchísimo con C5N, por ejemplo, que básicamente criminaliza cualquier protesta que no se arrodille ante la monarca o ante el fantoche. Básicamente, lo ocurrido el lunes fue una Alemania nazi resurgiendo de las cenizas para derrocar al benévolo régimen del general Kroll. Qué lindos que son los muchachos de C5N. Mis favoritos son los que trabajaban para Grupo Clarín y que operaban para Macri antes y ahora es como que, bueno, cambiaron de equipo porque necesitaban trabajar y necesitaban plata. Hay un par de puntos muy divertidos respecto de la criminalización de la marcha, ¿no? De la fascistación imaginaria, de una movilización que realmente basta con ver cómo quedó el obelisco, cómo quedó la vía pública, para notar que fue una marcha absolutamente pacífica, absolutamente normal, absolutamente legítima, la gente con los barbijos, tratando de mantener una distancia prudente, no estornudándole en la cara a los jubilados, ¿no? Ni mandándolos a cobrar la jubilación a todos amontonados, por ejemplo. Una marcha que realmente no dejó ningún tipo de rasgo de violencia, pero sin embargo sí, fueron los nazis fascistas malvados, comandados por Musso Hitler, que fueron a derrocar al benévolo régimen del capitán Beto. Pero digo, hagamos hincapié en las dos cosas que más se han viralizado como actos criminales en esta marcha, ¿sí? En esta marcha que cuando la transmitían por C5N ponían como buenos buchones vigilantes amigos de la yuta y bien fascistas el número 134 diciendo: si ves a gente violando la cuarentena, denuncialos al 134, ¿no? Tenés que denunciar. Estos que te decían amigos de la policía, Bullrich mala porque es de derecha, ahora son los fascistas más recalcitrantes que he visto en mi vida. Me encantan, me divierten mucho porque además no son muy brillantes. El primer acto viralizado es el auto que debía patentes. Esto es buenísimo, porque si vos te manifestás con un auto de alta gama, es la marcha de las clases elevadas, de los gorilas, de los golpistas, de los fascistas. Viste que acá tener plata y éxito está mal. Tenés que ser pobre, horrible y dependiente para que puedan comprar tu voto con un chorizo. Entonces es la marcha de los gorilas, de los golpistas, de los oligarcas, Y si marchás con un Citroën o una Renoleta, sos un desclasado, porque si sos pobre tenés que ser pobre para siempre. Por eso les duele el DIPI, por eso le dicen villerito europisado a Tevez. El pobre no tiene que progresar, tenemos que comprarle el voto con un chorizo. El auto que debía patentes, pero lo que más me gusta del auto que debía patentes, ¿no? Es como que, a ver, muchachos, primero y principal, hace 5 meses que estamos la mayoría sin poder trabajar. Sí, estadísticamente, hasta el 26 de mayo, una familia promedio está deudando 150.686 pesos, consecuencia de la pandemia y la cuarentena. Estamos hablando de 9 de cada 10 hogares que hoy están endeudados. Entonces, shocker, sí, hay gente que debe patente o tarjeta o a la familia o a lo que sea. Hay gente endeudada hasta la pija. Te recomendaría, si sos un mínimo inteligente como medio oficialista, que no lo difundas mucho porque no es un dato que te convenga demasiado. Pero acá viene lo mejor, que es esta doble moral constante, esta hipocresía, esta doble vara diaria. Una de las ratas oficialistas del régimen que se indignaba con la camioneta o el auto que debía patentes, fue Diego Gnocchi Brancatelli, ese al que lo premiaron con un carguito de concejal,
que bueno, me imagino que estará trabajando muchísimo. Doble trabajo, ¿no? Como periodista y como ñoqui. No, lo interesante es que Diego es deudor, ¿sí? 60.000 pesos en concepto de multas por exceso de velocidad, o sea, mucho peor que deber la patente. Estás poniendo en riesgo la vida de personas, ¿sí? Exceso de velocidad, o sea, si llegás a matar a alguien, ni siquiera sería un homicidio culposo, ahí podríamos hablar de dolo eventual. Sos un potencial homicida, Dieguito. 60 lucas en concepto de multas por exceso de velocidad y por hablar por teléfono, manejando. Poco imprudente, Diego, y encima anda denunciando como fiscal del universo a los demás. ¿No? Esta doble vara a mí me encanta. En provincia de Buenos Aires ostenta la suma de 47.317 pesos en 5 multas, todas por exceso de velocidad. ¿Sí? Recordemos que está considerado de forma casi unánime como el mayor factor de riesgo en los accidentes de tránsito, la velocidad imprudente, ya sea inapropiada, excesiva o como sea. Por otro lado, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires acumula 6 multas por un total de 19.260 pesos. 4 de las multas son por exceso de velocidad, una por ingresar a una zona prohibida y la restante es por usar el teléfono mientras maneja. Entonces, ¿cómo es esto, amigos? Ustedes pueden, pero los demás no. O sea, si alguien que no piensa como vos, alguien que no obedece al régimen, debe patentes, persíganlo, escráchenlo en todos los medios de comunicación, línchenlo, ¿no? Utilicemos el aparato mediático estatal, o que responde a los gobiernos, o el aparato mediático ensobrado, para perseguir a un tipo que, en un contexto de aislamiento, debe patentes. En un contexto en el que 9 de cada 10 familias están endeudadas, vamos a perseguir a uno de los deudores. Mientras tanto, vos también sos deudor, pero no por patentes, sino por cometer un delito. 2 o varios, ¿sí? El otro, este es espectacular. El otro acto violento y fascista que se viralizó fue el de Lilia tirándole un huevito a un móvil de C5N. Gracias a Dios no hay muertos. Aparentemente esto para Gustavo Silvestre, ex mejor empleado de Manieto, hoy empleado de C5N, Pablo Dugan, ese que decía que Cristina era ultra corrupta y que hoy la defiende a capa y espada, y Víctor Hugo Morales, ¿sí? Ese que antes hablaba pestes del kirchnerismo y ahora lo defiende a capa y espada también. Bueno, aparentemente arrojar un huevo es un acto de violencia filo-nazi-fascista, ¿sí? En este momento están allanando las casas de todos los graduados universitarios que han recibido y dado huevazos como forma de celebración o picardía o travesura. Un acto realmente criminal, tirar un huevito. Pero acá viene la mejor parte, porque lo importante no es el huevo. ¿Quién no ha tirado un huevo a un amigo que se recibió de una carrera? O hacer una travesura cuando uno era chico, tirar un huevazo. El tema es que es a quién le tirás el huevo. Cuando vos le tirás el huevito al móvil de C5N, sos Adolfo Hitler. Pero cuando reventás a huevazos a Domingo Felipe Cavallo, capaz te premian con la dirección del Banco Central. Esta es la doble moral, la doble vara constante de estos fascistas, de este régimen de hijos de puta. Vamos a recordar, lo tengo aquí anotado para que no se me pasara nada, que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo fue repudiado en 2014 por manifestantes que le recordaron su paso por el gobierno de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, durante una conferencia que el economista brindó junto a Javier González Fraga en la sede de la Universidad Católica Argentina. Pedro Martín Buscay, director del Banco Central, quien fuera director del Banco Central, o quien fuera premiado con la dirección del Banco Central luego de este suceso, fue quien llamó a través de Twitter a escrachar de esta forma al ex ministro de Economía. ¿Sí? O sea, esto es así. Si le tirás un huevito a una camioneta, ¿sí?, del régimen, sos un criminal cometiendo un acto violento, imperdonable, y mereces ser escrachado en los medios de comunicación y que mientan y que digan que te llevó la policía y que fuiste detenida y que te abrieron una causa y un sinfín de mentiras a las cuales los medios nos tienen acostumbrados. Ahora, si irrumpís a censurar
una charla de un ex ministro de Economía que es ajeno a tu régimen y lo reventás a huevazos en la cara y lo haces esconder abajo de un escritorio y lo atacás de a 2 o 3 personas, ahí te pueden llegar a premiar con la dirección del Banco Central. ¿Se entiende cómo es la cosa? ¿Sí? ¿O de verdad hay oligofrénicos que se piensan que no, ¿cómo vas a tirar un huevo? Es un acto de violencia, esas no son las formas? Yo escuché a tarados mentales decir, no, porque cuando haces una cosa así, te rebajás a su nivel. Te rebajás a su nivel. Hay 93 ejecutados por las fuerzas represoras del Estado según el informe de Correpi. ¿Cómo mierda te rebajás a ese nivel tirando un huevito? ¿Cómo mierda es el mismo nivel de ver adeudar patentes que desaparecer forzosamente a Facundo Castro Astudillo? ¿Me querés explicar, oligofrénico? Esta es la sociedad cómplice. La sociedad cómplice que dice, no, Milei grita mucho, no me gustan sus formas. Priorizan las formas sobre el contenido, entonces van y votan a cagadores y asesinos vestidos de traje y corbata. Esta es la sociedad cómplice y funcional a los asesinos y a los hijos de puta. Y a los corruptos. No, la marcha, ¿cómo van a ir a la marcha? Hay que cuidarse, el gobierno está cuidando tu vida. Fuiste a poner en peligro a todos les pibis. El gobierno está cuidando... ¿Alguien se puede llegar a creer que el gobierno responsable de la masacre de 11 realmente está preocupado por tu vida? Tenés que ser muy pelotudo, amigo. A los políticos no les importás. No les importás. Hay dos cosas que les importan a los políticos. El poder y la plata. Vos no. Pero vamos a hablar un poquito de quiénes son justamente los paladines de la moral, los fiscales del universo, que con el dedito acusador, con la lista del fascismo, ¿no? Porque dicen que van a ser listas, de las personas que convoquen a la manifestación, ¿no? Pasó Hitler y dijo, man, se te está yendo la mano. Vamos a hablar un poquito de quiénes son. Gustavo Silvestre, ¿sí? Gustavo Silvestre, que se rasga las vestiduras, es el paladín de la moral, el fiscal del universo. Gustavo Silvestre trabajó como 20 o 25 años para Grupo Clarín, ¿sí? O sea, hoy trabaja para River, antes trabajaba para Boca. Cuando trabajaba en TN, Gustavo Silvestre, que debe haber pasado 8 o 10 años defenestrando al kirchnerismo, acusaba al kirchnerato de, por ejemplo, perseguirlo a él porque el kirchnerismo se dedicaba a perseguir a periodistas independientes. Y habría gente que pensara que Gustavo Silvestre es un periodista independiente. Ponele. Gustavo Silvestre es el mismo que en una conversación telefónica con Aníbal Fernández en radio llamó a censurar contenido de 678, porque el programa 678 le hacía a él lo que él hoy le hace a la gente. Ese es Gustavo Silvestre, ¿sí? Se vendió a la oposición en su momento y se vendió al oficialismo después, porque lo que le gusta a Gustavito es la plata. ¿Sí? No es un periodista, es un operador. Y opera para el que le pague plata. ¿Sí? Si es TN, si es Grupo Clarín, y le pagan para ir contra Cristina y acusarla de fascista persecutora de periodistas, lo va a hacer. Y si le pagan de C5N para decir que una manifestación pacífica en el que puede haber algún hecho aislado de alguno que grite que la próxima va a haber sangre, o que en el medio linchen a palos a un delincuente que quiso robarle el teléfono a una señorita. Pero todos vimos cómo quedó el Obelisco, todos vimos cómo quedan las plazas cada vez que hay una manifestación como esta. Si tiene que disfrazarla de un acto fascista en el que se cometió una catástrofe nuclear, lo va a hacer. Por plata. ¿Sí? Otro, Pablo Dugan, alias La Dugan, o la novia del amigo raro de Nisman. Pablo Dugan. Pablo Dugan, ¿sí? El que hace 5 minutos llamaba ultra corrupta a Cristina Kirchner. El que hace 5 minutos convencía a sus colegas de trabajo de votar a Macri. ¿Sí? El que hace 5 minutos estaba en polémica en el bar, entraba Javier Milei, a quien hoy acusa de instigador al odio, y decía, llegó Milei, me pongo de pie.
Miren, uno que es más liberal que yo, al fin. Esa lacra es Pablo Dugan. Cuando tiene que operar en contra de Cristina, del kirchnerismo, de lo que sea, por plata, lo hace. ¿Sí? Y cuando tiene que operar a favor del kirchnerismo y acusar de filonazifascistas a todo aquel que no se arrodille ante la jefa y el fantoche, lo va a hacer, porque Pablito opera por plata. Lo que no sé si hace Pablo Dugan por plata es justificar el abuso o relativizar el abuso sexual de menores. Pablo Dugan, nunca olvidemos, es el que relativizó el abuso sexual de menores de edad, ¿sí? A ver, la violación de pibes, ¿sí? En televisión, públicamente, frente a su colega Débora Plager, que se agarraba la cabeza y decía, no puedo creer la barbaridad que estás diciendo. Ese es Pablo Dugan, ¿sí? Por eso los memes en las redes sociales de Dugan Violín y todo ese tipo de memes que se vieron en las redes. Ese es Pablo Dugan, el mismo que persiguió por todo un estudio de televisión a Pia Yao para acosarla sexualmente, para besarla en contra de su voluntad. Ese es el fiscal de la moral, Pablo Dugan, que se indigna por un huevito, salvo cuando se lo tiran a la oposición, ¿no? Se indigna por un huevito, pero acosa sexualmente a Pia Yao y relativiza el abuso sexual de menores. ¿Ok? Otro, Víctor Hugo Morales. Bueno, algunos dicen que está gagá, pobrecito, que ya no da más. Víctor Hugo Morales es el mismo que trataba de patético a Néstor Kirchner en el año 2009, no en el 60, en el año 2009, hace una década, ¿sí? Hace poquito más de 10 años. En Canal 26, diciendo, este patético que se lleva una tribuna de aplaudidores, que necesita unos aplaudidores, defenestraba junto a Jorge Lanata al kirchnerismo. Y de un día para el otro, Víctor Hugo se convirtió en su principal relator. Esta es la gente. ¿Qué otro? Fontevecchia. Bueno, el traidor a la patria por las cosas que escribía durante la guerra de Malvinas, ¿no? Y Brancatelli. Bueno, Brancatelli no cuenta. Este es el Consejo Mundial de la Moral del Universo, que con el dedo inquisidor dicen, vos debés patentes, yo también, pero no importa. Vos tiraste un huevito, yo reventé a huevazos a Domingo Felipe Cavallo, pero no importa. No, perdón, sí importa. Porque yo, deudor de patente, de multas, por exceso de velocidad y hablar por teléfono, pertenezco al aparato oficialista de los medios de comunicación. Y yo, que reventé a huevazos a Domingo Felipe Cavallo, fui premiado con la dirección del Banco Central. Entonces no es que, ni siquiera es que miran para otro lado, sino que cuando lo hacen ellos son premiados. Ahora, cuando lo haces vos, sos un fascista. ¿Entendemos lo que pasa? ¿O somos tibios, mansos y pelotudos? Bueno, en C5N había gente de la Cámpora desde el 2016. La encargada de ejecutar los despidos, ¿no?, en el canal era una ex vocera del bloque kirchnerista y amiga de Máximo Kirchner, Desiree Cano. Estaba todo el tiempo dentro del canal, en todas las reuniones con los gerentes de noticias, Malagrino y Salomone, y el senador Alfredo Luenzo también vivía adentro de C5N, mientras cobraba como un sueldo como senador. Qué imparcial todo. Claro, entonces es ahí cuando un canal de noticias se convierte en un canal de propaganda, ¿no? Y a Feynman, mientras no podían echarlo, lo boicoteaban las editoriales, prohibiéndole al director de cámaras que lo enfocara en primer plano cuando miraba de frente a la cámara. O sea, había un boicot técnico del canal hacia Feynman, bien democrático para todo. Arruinarle las editoriales. Y un dato interesante, ¿no? Sí. Si critican a Pergolini porque paga sueldos con ATP, ¿no? Mientras que los empleados de C5N cobran con ATP y en cuotas. Los empleados de C5N siguen cobrando en cuotas. Calculo que Dugan no. Por eso está tan contento. No, Dugan cobra en sobres. Cobran sobres, claro, aparte. A menos de que el señor Dugan, que es un gran capitalista, se compró vía leasing su camioneta importada Jeep.
¿Mm? ¿Y debe patentes? ¿O es un oligarca o él puede? Eso no lo sé, tendría que fijarme, pero es muy posible que él pueda pagarlo. Claro. No, pero digo, él puede tenerla. Él puede Porque tenerla. si sos oposición, sos Ah. un oligarca, pero si sos oficialista, podés. Sí, y volvió hace 5N con la promesa de que se diga siempre la verdad Mm. y nunca más una opereta. Ah, sí, yo le creo.